Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 2 de Primeros Auxilios. En esta clase veremos los siguientes temas: heridas y hemorragias o heridas, choque, quemaduras, lesiones como parte de este tema. Con respecto a heridas y hemorragias, veremos el concepto de heridas, que es la alteración de la continuidad normal de una estructura. Las heridas pueden ser externas o ser visibles o suceder en la piel, e internas, suceder en órganos blandos o duros dentro del organismo. Dentro de las externas podemos ver lesiones como abrasiones, cortantes o incisiones, las laceraciones, pulsantes y abulsiones. Veamos un ejemplo. Aquí en esta imagen podemos ver que una pulsante es provocada por un destornillador y genera un solo orificio, generalmente redondo. Estas son peligrosas porque no sabemos la profundidad de la herida y hasta dónde llegó y qué órganos pudo haber afectado, debido a que la herida no representa un mayor riesgo aparentemente en la superficie de la piel. De ahí tenemos las heridas cortantes provocadas por cuchillo, en el cual la característica de estas heridas es que presenta sus límites finos, los cuales en una sutura podrían ser confrontados con mucha facilidad. La tercera son las lacerantes, que son provocadas por un objeto contundente, en este caso un martillo, que provoca un golpe y genera una herida sin límites definidos. Y las abrasiones, que pueden ser provocadas, por ejemplo, por esta estructura de cocina, por este utensilio de cocina, que genera como un raspón dentro de la superficie que afecta solamente a la parte superficial de la piel. Y vemos aquí ya una abultiva en el cual posiblemente un explosivo, como un cohete, pudo haber afectado y generar una explosión y generar unas heridas sin límites finos y con pérdida de la piel y hasta quemaduras, como se puede ver en esta imagen. ¿Qué debemos de hacer con las heridas? Debemos de detener la hemorragia, evitar que se contamine la herida y que se provoque una infección, dar atención hacia un choque y obtener la asistencia médica. Las medidas generales de ello es siempre lavarse las manos y el calzado de guantes y evitar hablar o toser o estornudar sobre la herida. Principalmente recordemos que aquí ya hay contacto con secreción, principalmente la sangre, y que existe una posibilidad de transmisión, si tenemos una herida en nuestras manos, de transmisión de enfermedades infectocontagiosas como la hepatitis B y C y el VIH. También tenemos en las heridas leves, debemos de lavar la herida, secar la herida, colocar mariposas, cubrir la herida y procurar la asistencia médica. Las hemorragias es una pérdida más o menos copiosa de sangre como resultado de su salida de los vasos sanguíneos, una hemorragia incontrolable que puede originar a un shock hipovolémico o falta de volumen. Las hemorragias pueden ser de tipo arterial, venosa o capilar. Las del aparato circulatorio podemos ver que las de tipo arterial, la arteria generalmente es el vaso sanguíneo que lleva sangre a los tejidos, y las venas son el vaso sanguíneo que lleva de regreso la sangre hacia el corazón o la sangre sin oxigenación. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos sangres? La sangre arterial es rica en oxígeno y la sangre venosa es rica en CO2 y productos de desecho. Cuando vemos una hemorragia debemos de preguntarnos qué tipo de vaso sanguíneo proviene la hemorragia. Si es un rojo brillante, posiblemente sea de una arteria. Si es de un rojo pálido, es una vena. Y si es mixto entre rojo brillante y pálido, sería un capilar. ¿Cuál es el mayor riesgo? El riesgo es las arteriales, porque el flujo sanguíneo proviene con fuerza del corazón y por lo tanto
puede provocar una hemorragia más intensa y llevar a un riesgo de muerte a la víctima. ¿Cuáles son los primeros auxilios? Nosotros podemos ver aquí que los primeros auxilios hablan de colocar un apósito, hacer presión sobre el apósito, ya sea a través de un vendaje o a través de una fuerza de mano y una compresión de vasos sanguíneos, que son los que llevan la sangre hacia esa zona afectada. Pero generalmente hoy solo recomendamos la compresión de la zona, aunque podemos hacer estas medidas que se recomiendan en la imagen, pero la recomendación a personas sin conocimientos médicos es generalmente solo hacer la compresión de la herida, que con ello va a bastar en la mayoría de los casos para poder disminuir el flujo de la hemorragia y que actúen los factores de coagulación dentro de la sangre para evitar una mayor pérdida. En casos extremos sí es posible hacer un torniquete, pero el personal no entrenado no debería de realizarlo porque a veces para impedir la hemorragia podemos hacer que se pierda el flujo sanguíneo en todo el miembro y por lo tanto la persona perdería, en este caso como es el ejemplo, la mano. Entonces debe de estarse aflojando el flujo sanguíneo cada cierto tiempo y generalmente esta medida solo se utiliza en pacientes que han tenido una amputación de miembros, donde sí es necesario la disminución del flujo, pero debe de ser tomado por personal de salud adecuado y solamente en casos extremos y no se recomienda que sea realizada por personal no entrenado. Veamos ahora el choque. El choque es un síndrome clínico con hipoperfusión inadecuada de los tejidos que tiene como consecuencia un desequilibrio del metabolismo produciendo una falla orgánica o hasta la muerte del paciente. ¿Cuáles son los tipos de choque? Hipovolémico, provocado por ejemplo por pérdidas de volumen o de sangre, que puede ser por hemorragias o diarreas, por ejemplo un parto o una emergencia obstétrica que puede estar relacionada con una hemorragia uterina normal, o la simple diarrea puede disminuir el líquido dentro del cuerpo y generar el shock hipovolémico. Un anafiláctico por alergias por picadas de insectos principalmente. Un carcinogénico que puede ser por ejemplo en insuficiencia cardíaca, cardiogénico, perdón. Un neurogénico que puede ser por un dolor o un séptico en infecciones severas que puede provocar el shock en los pacientes. ¿Cuáles son los síntomas y el tratamiento? Bueno, los síntomas son el sudor, las pupilas dilatadas, la piel pálida y fría y el pulso débil. En forma general, el estado se encuentra débil, apatía o inconsciente del paciente. Y los primeros auxilios es simplemente poner al paciente en una posición de elevación de 30 grados, un abrigo moderado y si está consciente debemos de darles bebidas tibias y un analgésico y buscar la atención médica lo antes posible. En el caso del shock, así de sencillo es las medidas que se deben de tomar. La anafilaxia, que es una emergencia médica en el cual puede haber una dificultad para respirar y una falta de aire y sibilancia o silbido en los bronquios, y eso es debido a que el bronquio se cierra y el paso del aire hace que haga un silbido. Estos son una reacción por picadas de zancudos, perdón por el error. Ahí puede haber una inflamación de la lengua, la boca y la garganta, lo cual obstruye la vía respiratoria y la persona puede dejar de respirar y morir por asfixia. Hay otros signos y síntomas de la anafilaxia, como el estornudo, la tensión en el pecho, el tono azulado de labios y boca, mareos, náuseas y vómito. Hay que llamar al sistema de emergencia y si la víctima responde, mantenerla sentada para ayudarla a respirar y en el caso que dispongamos es una de las medicinas que podemos tener en los botiquines, que es la adrenalina. Hay dispositivos de aplicación rápida en forma de lapiceros que pueden tenerse en un botiquín para dar en caso de emergencia para aplicar rápidamente a las personas que lo necesitan. Quemaduras.
Las quemaduras es una lesión que se produce por el calor, ya sea por agentes físicos, químicos o radiación. Varios puede ser, varían en profundidad, tamaño y gravedad y causan el daño en las áreas que se ven afectadas. Generalmente las quemaduras térmicas o provocadas por el calor, por ejemplo agua caliente, fuego, eh, tienen la siguiente clasificación: de primer grado, que solo afecta a la epidermis, que es la capa superficial de la piel, sin llegar a la dermis o hipodermis o tejido subcutáneo. Esto solamente provoca enrojecimiento, dolor o hinchazón, las típicas quemaduras por exposición al calor o al sol, perdón, cuando vamos a la playa. La grado 2 ya afecta a la dermis, o sea, tejido más profundo, y causan enrojecimiento, dolor, hinchazón y van acompañadas de ampollas. Esto generalmente cuando nos hemos quemado y nos salen ampollas, estas ya es salida del líquido dérmico, del tejido dérmico, de la dermis de la piel, hay líquido que se sale y esto genera la ampolla. Y la grado 3, que ya hay pérdida de tejido dérmico, epidérmico, subcutáneo o hipodérmico, inclusive muscular o tejidos más profundos. Estas generalmente no se caracterizan por ser dolorosas porque hay pérdida o quemada que afecta a los sistemas nerviosos y por lo tanto ya hay un riesgo de muerte para el paciente. Puede estar estable, pero dependiendo de la profundidad, tamaño y gravedad, puede comprometer la vida del paciente en varios días. Con respecto a la quemada, vemos la regla de los 9 para poder saber cuánto es la área afectada. Decimos que el frente del tórax y del abdomen significa 18%, la espalda 18%. O sea, cuando hablamos de tronco, el tronco es 18% y 18% la espalda, el 9% cada miembro superior, 18% cada miembro inferior y el 9% la cara y la cabeza. Y el resto, el 1%, implica los genitales. Generalmente las manos y los pies también representan un 1% de la superficie corporal. En total cada mano representa un 1% y la palma de la mano o el dorso del pie también otro 1%. Entonces ahí podemos ver la distribución de la regla de los 9. En los niños cambia, donde la cabeza es el 18%, los miembros siempre superiores el 9%, los miembros inferiores el 15% y espalda y frente o tórax y abdomen el 18% también. Entonces es un cambio de cómo podemos clasificar a los pacientes, el grado de afectación de una quemadura. ¿Cuáles son los primeros auxilios ante una quemadura? Aplicar agua abundante sobre la zona quemada durante 15 minutos si es térmica. Hay que quitarle ropa, anillos, pulsera impregnadas de líquidos calientes porque pueden alterar y provocar mayores daños en el área afectada. No debemos de usar pomadas que no son aplicadas. Si hay pomadas que pueden ser aplicadas en quemaduras, pero esas deberán de estar disponibles en el botiquín. Siempre hay que cubrir la quemadura con gasas estériles y traslado al centro médico más próximo. Principalmente las quemadas que afectan a genitales, cara y pies y manos, porque son las quemadas que pueden provocar mayor daño y en el caso de las manos puede provocar membranas entre los dedos y por lo tanto puede haber un riesgo posterior a esas quemadas y por lo tanto siempre hay que llevar al paciente a ello, a la atención médica. Entonces, unas recomendaciones generales es no sumergir un área extensa quemada ni aplicar agua fría o helada porque puede provocar un shock hipotérmico en los pacientes. No hay que aplicar antisépticos o pomadas a la loca, tenemos que aplicar de forma específica. No poner las quemadas graves bajo los grifos porque estas quemadas pueden provocar pérdida de tejido que puede ser recuperable. Evitar daño por tensión a la víctima que puede alterar su estado. Y si la víctima no vomita y está consciente, debemos de llevarla al centro de salud que está
y si la persona no vomita y está consciente y el centro de salud está alejado, hay que estar hidratando a la paciente. Con respecto a las lesiones en cabeza y columna, vemos que las lesiones pueden ser en cuero cabelludo, puede haber una herida, puede haber fractura de cráneo o conmoción. Si hay en cuero cabelludo una herida, debemos de aplicar un apósito estéril o limpio y presionar de forma directa. Si hay fractura de cráneo, entonces puede haber dolor en el punto de la lesión, deformidad, drenaje de líquido claro o sanguinolento en el oído, o podemos haber sangramiento abundante en el cuero cabelludo y heridas penetrantes. En este caso, debemos de determinar el estado, controlar el sangrado, estabilizar la cabeza y el cuello y activar el sistema de emergencias. Ante una conmoción que puede generar un edema cerebral, debemos de ver la expresión facial confundida, la lentitud de respuestas, no sabe, está confundido con respecto al día, se tambalea, hay un llanto sin razón, por ejemplo, hay ausencia de respuesta, dolor de cabeza, mareo y náuseas, y en este caso siempre estabilizar la cabeza y cuello y activar, controlar el sangramiento y activar el sistema de emergencia. En oídos puede haber objetos extraños y por lo tanto no debemos de retirarlos sino cubrirlos con una gasa. Una lesión penetrante, si el objeto aún está, hay que protegerlo y igual cubrirlo y activar el sistema de emergencia. Un golpe, aplicar hielo con compresas y ahí buscar la asistencia médica. Una abulsión, no devuelva el ojo, perdón, estamos hablando de ojo, en un objeto extraño no hay que retirarlo, hay que cubrir el ojo. En una lesión penetrante, si el objeto aún no está, hay que protegerlo. En un golpe hay que poner compresas con hielo. En una abulsión no hay que volver el ojo al área, sino que hay que cubrirlo. Cuando hay cortes de ojo y párpados, no hay que aplicar presión en el ojo, sino solo cubrir con un apósito. Si la persona ha sido expuesta a sustancias químicas, hay que lavar por 20 minutos y colocar un vendaje flojo y húmedo. Y si hay quemaduras, solo hay que cubrir con vendaje frío y húmedo el área quemada. En cuerpo extraño, en un oído, no hay que retirar el objeto y solo cubrirlo. En lesiones como tórax y abdomen, si hay fractura de costilla, hay dolor agudo con respiraciones profundas al toser o moverse, respiración superficial y sujeta a una lesión. Entonces hay que colocar a la persona cómoda, sostenerla con un cojín y hacer un vendaje. Un objeto incrustado como una herida con objeto, no lo hay que retirar del objeto, hay que cubrir y activar el sistema de emergencia. Ante una herida burbujeante con salida de sangre, hay que sellar la herida con un plástico para evitar que se fugue más aire, porque eso puede generar un cuadro que se llama hemotórax, que es la entrada de aire entre la pared torácica y los pulmones, y ese aire impide que el pulmón pueda expandirse ante la inspiración y expiración. Los hematomas, que en este caso no es como es sangre, hay que colocar a la víctima cómodamente, generalmente sentada, en órganos, perdón, en un golpe de abdomen donde puede haber hematomas y rigidez, debemos de colocar a la víctima cómodamente. Cuando sobresale un órgano por una herida, solo colocar a la persona cómodamente, no introducir los órganos y cubrirlos con gasas húmedas, esos órganos que sobresalen.